En este planeta han existido infinidad de dioses y humanos increíblemente fuertes, y todos ellos conforman diversos ejércitos con el objetivo de proteger, gobernar o destruir. A continuación, veremos todos los ejércitos, su composición y su nivel de fuerza general. El ejército de la diosa Atenea está formado por caballeros, jóvenes que desde la época mitológica hasta la actualidad han luchado en secreto para proteger la paz y el amor en la tierra. Visten armaduras sagradas que otorgan poderes sobrehumanos y usan sus propios cuerpos como armas. En lo más bajo de la jerarquía del ejército están los soldados rasos, guerreros que no han llegado a convertirse en caballeros y no visten armaduras sagradas. Se les suele ver protegiendo el santuario donde se encuentra Atenea, y pueden llegar a adquirir incluso el poder superficial de los caballeros. Los caballeros de bronce, a pesar de ser los caballeros menos habilidosos, poseen poderes sobrehumanos, como lanzar 100 golpes por segundo o moverse a la velocidad del sonido. Ni siquiera grandes grupos de soldados rasos podrían vencerlos. Los caballeros de plata son expertos en combate, capaces de lograr lo que incluso para los de bronce es imposible, como sacudir montañas o mandar a volar a su enemigo con un solo dedo. Los caballeros de oro son los más fuertes que existen, y por ello cumplen su rol como última defensa frente a Atenea. Su nivel de combate está muy por encima de los caballeros de plata, siendo capaces incluso de moverse a la velocidad de la luz. Quien se encuentra en la cúspide de los 88 caballeros y rige el mundo es el Pontífice, el caballero de oro más virtuoso de cada generación es elegido para este cargo. Por supuesto, quien está por encima de los caballeros e incluso del Pontífice es la diosa Atenea, una de los 12 dioses olímpicos. Su poder divino supera ampliamente a los 12 caballeros de oro, y ni siquiera los ataques a la velocidad de la luz son un problema para ella. Cuando viste su propia armadura sagrada, se dice invencible. Los caballeros negros son caballeros rebeldes que usan su propia fuerza para beneficios personales. Son capaces de eliminar fácilmente a los caballeros de bronce. Los caballeros negros más fuertes son conocidos como los 4 reyes celestiales oscuros. Al tratarse de guerreros que valoran la fuerza sobre todo, son liderados por un hombre considerablemente fuerte. Los guerreros azules son un ejército todopoderoso que reina el Polo Norte desde la época mitológica. Su fuerza no es inferior a la de los caballeros, y aspiran a dominar el mundo. Al vivir en las regiones más heladas del planeta, son prácticamente invulnerables al frío extremo. El ejército de Poseidón, el emperador de los mares, está formado completamente por marinas. A diferencia de otros ejércitos, incluso los soldados rasos de los marinas son equipados con armaduras llamadas escamas que protegen todo el cuerpo y tienen permitido usar armas, por lo cual pueden combatir en igualdad incluso contra caballeros de bronce. Los marinas más fuertes son los 7 generales que protegen los 7 océanos. Son considerados superiores incluso a los caballeros de oro, y sus escamas poseen una defensa comparable con las armaduras de oro. Los marinas luchan para crear una nueva era en la que solo los humanos elegidos por Poseidón podrán vivir. El emperador de los mares es uno de los dioses olímpicos, y su poder siempre ha sido mayor que el de Atenea. De hecho, su cosmos es tan grande como el mismísimo universo y provoca diluvios capaces de aniquilar toda la humanidad en la superficie terrestre. El ejército
de Hades y sus espectros representa la amenaza definitiva que puede acabar con Atenea. En comparación con estos enemigos, las guerras contra los caballeros y los marinas son trifulcas menores. Podría decirse que los caballeros existen para enfrentar al ejército de Hades desde la época mitológica. Sin embargo, Hades no solo cuenta con sus 108 estrellas malignas, sino que también puede tentar a caballeros difuntos para que intenten matar a Atenea. Les otorga un nuevo cuerpo y les promete la vida eterna para ganar su fidelidad. Ni siquiera los caballeros de oro pueden resistir la tentación con tal de escapar del horror de la muerte. Los soldados rasos del ejército de Hades son llamados esqueletos y son los espectros menos habilidosos. A pesar de ser soldados rasos, todos portan una armadura oscura y una guadaña como arma. Las 108 estrellas malignas son los verdaderos espectros. Cada uno de ellos posee su propia armadura oscura y su fuerza es comparable con la de los caballeros de oro, quienes ostentan la supremacía, incluso entre los 108 espectros. Son llamados tres magnates del inframundo. Se dice que ni siquiera varios caballeros de oro juntos son rivales para ellos. Existe también un cargo exclusivo de la anterior Guerra Santa, los guardianes planetarios. Son los espectros protectores de los templos malignos en el lienzo perdido. Sus capacidades igualan o incluso superan a las de los tres magnates del infierno. Pandora es la sirvienta de Hades y comandante de los espectros. Los mismos dioses, Tánato e Hipno, le otorgaron el poder suficiente para comandar a los 108 espectros, y es temida incluso por los tres magnates del inframundo. Otros aliados del ejército de Hades son los dioses oníricos que sirven a Hipno. Al ser dioses, sus capacidades superan con creces a las de los seres humanos. Pueden abrir la puerta al mundo onírico y se rumorea que juntos destruyeron por completo una nación en una sola noche. Los consejeros personales de Hades son Hipno, el dios regente de la somnolencia, y Tánato, el dios regente de la muerte. A pesar de ser los sirvientes de Hades, son dioses a su vez. En comparación, incluso los tres magnates del inframundo son rivales fáciles. En realidad, se bastan ellos dos solos para acabar con los caballeros e incluso con Atenea con suma facilidad. No necesitan en absoluto al resto del ejército. Como cabría esperar, en la cima del ejército se ubica Hades, el rey de las tinieblas. Es el dios olímpico regente del inframundo, y su poder rivaliza incluso con el de Zeus, el rey de los dioses. Hades, Hipno y Tánato, por sí solos, poseen un poder comparable al de un ejército completo. La familia de los gigantes está compuesta por dioses gargantuescos, algunos con aspectos monstruosos. Su poder rivaliza con el de los 12 dioses olímpicos. Pero todos ellos, gigantes y dioses olímpicos, temen el poder del mayor de los gigantes, Tifón. Gracias a su tamaño y poder divino, es capaz de arrasar montañas, disparar rayos y fuego y generar tifones gigantes. Al ser probablemente el arma viviente más poderosa que haya existido desde la época mitológica, logró derrotar al mismísimo Zeus. El ejército de Cronos, el rey de los titanes, está formado por dioses más antiguos que los olímpicos. Sus soldados rasos son descendientes de los titanes, portan armaduras
que les permiten hacerse invisibles y emplean espadas capaces de partir en dos a los humanos. Son invencibles para los soldados rasos del santuario, así que el ejército de Atenea necesita a los caballeros para derrotarlos. Los titanes también cuentan con 9 gigantes a su servicio, llamados los 9 soldados gigantes. Poseen un poder divino y una fuerza sobrehumana. Entre los 9 soldados gigantes, 3 fueron elegidos por el propio Cronos para ser sus planetas protectores, la guardia personal de Cronos desde la época mitológica. Su poder divino resulta abrumador incluso para varios caballeros de oro uniendo fuerzas. Los sirvientes y guerreros principales al servicio de Cronos son los 11 titanes, que además son su familia. Su poder divino supera con creces al de los caballeros e incluso de otros dioses. Son equipados con somas, armas que se convierten en sus armaduras y cuyo material es más sólido que el de las armaduras de oro. Quien reina sobre todos ellos es el gran dios Cronos, el soberano de todos los dioses y de todo cuanto existe en el universo. Rige el tiempo y ciega las vidas con su guadaña gigante, Megas Drepanon, con la cual asesinó al todopoderoso Urano, el cielo, durante la época mitológica. El ejército del dios del sol es un grupo de guerreros egipcios que sirvieron al dios del sol en la antigüedad. Sus espadas solares emanan el poder del dios del sol, proyectando fuego con un calor que supera el 1.000.000 de grados. Un impacto directo mataría a cualquier ser humano. El ejército de Artemisa, la diosa de la luna, son las satélites. Al contrario que los caballeros, está conformado únicamente por mujeres, todas ellas equipadas con arco y flechas. Existe un grupo que protege el templo lunar donde se encuentra Artemisa y una tropa de asalto que actúa como vanguardia. La tropa de asalto es liderada por Lascomún, quien es conocida por nunca haber fallado en eliminar a su objetivo hasta el punto de haberle sido confiada la misión de asesinar a Atenea. Quien comanda a todas las satélites, incluyendo a Lascomún, es Calisto, la ayudante personal de Artemisa. Y por último, Artemisa es una diosa olímpica hermana de Atenea y Apolo, gobierna el templo lunar en el monte Olimpo y rige el movimiento de la luna. Al ser la hermana mayor de Atenea, parece más habilidosa. Los jaguares son un grupo que adora a Tezcatlipoca y planean la extinción de la humanidad. Huesda, el sacerdote del sol de los jaguares, que ofrece corazones al sol para iniciar una nueva era, posee una fuerza bruta suficiente para no retroceder ni un solo paso frente a la de un caballero de oro. Los Taonia son aquellos que protegen la paz del continente a través de todas las cosas en las tierras feéricas. En su espalda tienen un tatuaje de una criatura que revela su yo interior. Portan armaduras llamadas tatus encarnadas mediante su propio chi. El líder de los Taonia, Feigan de Hakutaku, tiene la capacidad de ver a través de las leyes de la naturaleza y de todo el universo. Con su tatu posee el poder de controlar las fuerzas de la naturaleza como los rayos y los tornados. Los druidas son magos capaces de generar muros de fuego en un instante. Revivieron el alma de Valor, el rey de la tribu fomoriana de la época mitológica. De esa forma poseen el poder de Valor en su ojo izquierdo. Son liderados por Kurwaich, el receptáculo del dios Valor. El poder divino del ojo mágico de Valor es capaz de causar tormentas, convertir el océano en un mar de fuego en un instante e incluso destruir un país por completo. El ejército de Eris, la diosa de la discordia, tiene como objetivo crear conflictos entre la humanidad, ya que se alimentan de las emociones negativas, pudiendo así incluso rejuvenecer y fortalecerse mientras haya guerras en el planeta.
Los subordinados en el ejército de Eris son los fantasmas malignos. Originalmente eran humanos, pero recibieron una semilla del mal que los vuelve fieles a Eris. Esto funciona tanto con vivos como con difuntos. Incluso si no son lo suficientemente fuertes, son fortalecidos por sus propias emociones negativas, rivalizando entonces con los caballeros de Atenea. Las principales guerreras de Eris son las dríadas, espíritus de la naturaleza que toman apariencia humana y durante la época mitológica fueron seres prácticamente divinos. Sin embargo, eso cambió desde que Atenea selló a Eris, la madre de las dríadas. Empleando el poder que les otorga el resurgimiento de Eris, luchan para recuperar su fuerza y belleza, y resucitan tantas veces como sea necesario. Las dríadas y los fantasmas malignos son liderados por Ate, la asistente personal de Eris desde la época mitológica. Llevó exitosamente a cabo la resurrección de Eris. La diosa de la discordia, Eris, es la madre de las dríadas y hermana menor de Ares, el dios de la guerra. Planea absorber la vitalidad de su archienemiga, la diosa Atenea, mediante la manzana de oro y resucitar a Ares. El ejército de Ares está formado por 4 legiones de guerreros: llamaradas, fuego, terror y calamidad. Eran llamados berserkers y hacían todo lo posible para destruir y matar. Los caballeros de bronce, plata y oro no son rivales frente a los feroces ataques de los berserkers. Los asistentes de Ares desde la época mitológica son los fantasmas enajenados. Poseen un cosmos aterrador e inmesurable mucho mayor que las dríadas de Eris. Ares, el dios de la guerra, es el más violento entre los 12 dioses olímpicos. Junto a su hermana Eris, siempre buscó el conflicto y disfruta combatiendo sin cesar. Aunque Eris siempre ha confiado en él, Ares tiene la ambición de gobernar la Tierra en solitario. Quienes sirven a la diosa Némesis son llamados espíritus y en realidad son solo 5 personas. Protegiendo el camino hacia el templo de Némesis cuentan con los espartos, soldados legendarios nacidos a partir de dientes de dragón. En realidad son soldados bajo el mando de Cadmo, uno de los espíritus de Némesis, y también actúan como mensajeros. Son rivales difíciles incluso para los caballeros, ya que renacen infinitamente. Los espíritus heroicos están a un nivel diferente al de los marinas y los caballeros. Son verdaderos héroes que vivieron junto a los dioses en la lejana época mitológica y a quienes Némesis les otorgó una vida eterna. Los humanos no pueden igualar a los espíritus, cuyos nombres han quedado grabados en la mitología y han trascendido el tiempo, ya que su poder es próximo incluso al de los dioses. Némesis, la diosa de la que se dice que traerá calamidades, pretende destruir por completo el globo terráqueo como castigo para los humanos por haber cometido pecados imperdonables como asesinar a los 3 dioses del inframundo. Mediante su poder divino, precipita el satélite rojo Adrastea hacia el planeta, un colapso inminente que aniquilará a todos los seres vivos. Es temida incluso por Poseidón y Hades. En cuanto al ejército de Apolo, realmente no hemos visto a su ejército, pero sí a sus ángeles, guerreros celestiales que ejercen como sus ayudantes en el templo solar. Apolo, el dios del sol, es quien tiene el mayor sentido de la justicia entre los 12 dioses del Olimpo. Su presencia es noble y deslumbrante como si quemara todo el mal del mundo. El ejército de Cronos, el dios del tiempo, está conformado por 12 generales a quienes se les ha confiado la protección de Cronos. Son llamados las 12 horas y su fuerza rivaliza o incluso supera a la de los caballeros de oro, habiendo también divinidades entre ellas. Cada una de esas horas gobierna sobre 60 minutos, siendo cada uno de estos un rival formidable para varios caballeros de Atenea juntos. Cada minuto
tiene su propia legión de segundos, armados con lanzas y otras armas. Por último, Cronos, el dios del tiempo, es conocido como el dios sin forma, ya que no cuenta con un cuerpo físico. Sin embargo, es capaz de adoptar una apariencia formada por micropolvos de tiempo. Es conocido por ser un dios que supera incluso a los 12 dioses del Olimpo. Por último, en un mundo pacífico, en el que las guerras santas eran ya solo viejas leyendas, alguien ha engañado a Hades para ponerle en contra de Atenea. Quien provocó tal batalla es un dios que odia a todos los dioses y mitos. El falso dios Demiurgos planea destruir tanto la tierra como el inframundo para acabar incluso con el reino celestial. Y la malvada influencia de dicho dios ya ha alcanzado con sus tentáculos a caballeros de oro y a espectros que han decidido unirse a Demiurgo para iniciar la destrucción. Pero profesor Lune, esos no son todos los ejércitos de Saint y yo. Te faltan todos los del anime, como los guerreros divinos de Asgard. Retire esa imagen, por favor. Tiene demasiado color para este vídeo. Y este canal es principalmente de mangas, así que me sirve de excusa para reducir el trabajo. Qué vagos los profesores. De todas formas, siguen siendo muchos ejércitos. Había bastantes de los que no tenía ni idea. ¿Y eso que hemos exterminado a la mitad? Como siempre, si queréis apoyar este tipo de contenido, dad like al vídeo. Y si no queréis perderos nada, suscribíos al canal. Venga, que no cuesta nada, solo tienes que mover un dedo. ¿A qué estás esperando? Hazlo ahora, que luego se te olvida. Seiya, tampoco puedes obligarles a... Míralos, si se están quedando embobados frente a la pantalla. En fin, hasta aquí la lección de hoy. A veces hay que ponerse serios, profesor Lune. ¡Ey! No me atenúes la voz. Odio que hagas eso. Gracias por ver el vídeo hasta el final.